Amancio Ortega nació el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbás, una pequeña aldea en la provincia de León, en España. Hijo de un ferroviario y una ama de casa, se mudó a una edad temprana a La Coruña debido a la transferencia de su padre. Desde joven, Amancio Ortega comprendió la importancia del trabajo y la resiliencia para superar las dificultades económicas. Una de sus memorias más marcadas fue escuchar a su madre ser rechazada en un mercado por no poder pagar a crédito. Ese momento grabó en su mente la idea de que jamás permitiría que su familia pasara por situaciones similares. A los 14 años, Ortega comenzó en el mundo laboral como ayudante en una tienda de ropa llamada Gala. Limpiaba, barría y estaba atento a todo. No sabemos si lo hacía de manera consciente, pero lo que es cierto es que puso manos a la obra, empezó desde cero, con el primer paso. Absorbiendo cada detalle sobre tejidos, cortes y el funcionamiento del sector de la moda. Observador e inquieto, notó que los productos de moda tardaban en llegar al público y que el control sobre la producción era limitado. Esa visión fue uno de los primeros pasos hacia su futura revolución en la industria. Amancio Ortega continuó trabajando en la industria textil durante varios años, adquiriendo cada vez más experiencia en el sector. Fue en ese entorno donde conoció a su primera esposa, Rosalía Mera, con quien compartía la ambición de innovar en el sector textil. Durante este periodo, Ortega profundizó sus conocimientos sobre fabricación y distribución, desarrollando una visión estratégica para el futuro. Impulsado por el deseo de crear algo propio, dio el gran salto y fundó, en 1963, Confecciones Goa, una pequeña empresa especializada en la producción de batas y otros artículos de vestuario. Mientras Rosalía cosía las piezas, Ortega recorría España distribuyendo los productos. El primer gran éxito de la empresa fueron las batas, que rápidamente conquistaron el mercado. Ortega seguía vendiendo ropa por toda España, no solo sus propias producciones, sino también representando otras marcas. Esta experiencia amplió su comprensión del mercado y lo hizo darse cuenta de que los consumidores querían ropa accesible, disponible de inmediato y alineada con las tendencias del momento. El verdadero punto de inflexión ocurrió en 1975, cuando decidió abrir su propia marca, Zara. Desde el principio, Zara optó por un crecimiento controlado, negándose a adoptar el modelo de franquicias. Ortega creía que mantener el control total sobre las tiendas era esencial para garantizar la calidad de la experiencia del cliente, la consistencia de la marca y la rápida adaptación a las tendencias del mercado. Esta decisión permitió que Inditex gestionara directamente su expansión global, manteniendo su identidad y estrategia centralizadas, basadas en los principios que había aprendido a lo largo de los años: precios accesibles, vender lo que el cliente desea comprar, entrega inmediata, ubicación estratégica y escaparates atractivos. Así nació la primera tienda de Zara en La Coruña. Inicialmente, el nombre pensado para la marca era Zorba, pero al descubrir que ya existía un bar con ese nombre en la ciudad, Ortega tuvo que adaptarlo. Optó por Zara, un nombre corto, fácil de pronunciar en diferentes idiomas y que encajaba perfectamente con la identidad de la marca. Decidió operar con precios mucho más accesibles para los consumidores, lo que hizo que sus marcas se destacaran en el mercado, atrayendo a un público mucho más amplio. La idea era simple y revolucionaria: ofrecer ropa de calidad inspirada en las últimas tendencias de la moda, pero a precios accesibles y con una velocidad de producción increíblemente rápida. Ortega implementó un modelo de fast fashion incluso antes de que existiera el término. Este concepto permite que nuevas colecciones lleguen a las tiendas en pocas semanas, en lugar de meses. El fast fashion democratizó el acceso a la moda. Además, la constante renovación del stock crea un sentido de urgencia en los consumidores, lo que fomenta compras más frecuentes. La estrategia de marketing ágil de Zara, centrada en la experiencia dentro de las tiendas y en el boca a boca, reemplazó las campañas publicitarias tradicionales, asegurando que los recursos se invirtieran en la optimización de la cadena de producción y en la oferta de nuevos productos de manera continua. Desarrolló un sistema logístico altamente eficiente, lo que permitió que las nuevas colecciones llegaran a las tiendas en pocas semanas, en lugar de meses. En los años 80, Zara se expandió rápidamente por España, y en 1988, cruzó fronteras con la inauguración de la primera tienda en Portugal. La elección de Portugal como primer mercado externo fue cuidadosa, ya que su proximidad con España no perjudicaba la cadena logística y permitía probar la capacidad de expansión internacional de la marca.
fue tras el éxito de Zara que el grupo Inditex, Industrias de Diseño Textil Sociedad Anónima, fue formado, como una holding para consolidar las futuras marcas del grupo. La sede del grupo Inditex permaneció en La Coruña, pero la expansión de las operaciones y el creciente número de marcas bajo el grupo requirieron nuevas instalaciones y cambios en la gestión del espacio. En 1989, Inditex adquirió un gran edificio en Arteijo, una pequeña ciudad a unos 15 km de La Coruña. Este edificio se convirtió en el nuevo centro de operaciones del grupo, donde se estableció la sede central. En los años 90, Inditex inició su expansión hacia mercados estratégicos como Francia y Estados Unidos. París, capital mundial de la moda, consolidó la imagen de Zara como una marca competitiva en el escenario global, mientras que Nueva York reforzó su presencia en el mayor mercado de venta al por menor del mundo. A finales de la década, la empresa ya contaba con 550 tiendas repartidas por el mundo. La primera marca que se unió a Inditex tras la creación del grupo fue Massimo Dutti, adquirida en 1989, que ofrecía ropa más sofisticada y dirigida a un público más adulto. A continuación, el grupo continuó expandiendo sus marcas, incluyendo Pull & Bear, 1991, que se centró en el público joven, Bershka, 1998, dirigida a un público urbano, Stradivarius, 1999, que trajo un estilo femenino y moderno, Oysho, especializada en moda íntima y ropa cómoda, y Zara Home, que expandió la marca al sector de la decoración y artículos para el hogar. Por lo tanto, el grupo Inditex se creó tras el éxito de Zara y sirvió como una estructura para agrupar y gestionar otras marcas de moda que surgieron después. Esto permitió a Ortega expandir su presencia en el mercado global y convertirse en uno de los mayores conglomerados de moda del mundo. Para apoyar esta expansión internacional, la empresa invirtió en su infraestructura, con la construcción de un enorme centro de distribución en Arteijo, donde el grupo Inditex tiene uno de los mayores centros logísticos de moda del mundo. Este centro es capaz de distribuir productos a todas sus tiendas en menos de 48 horas, lo que permite la rápida reposición de mercancías en las estanterías y ayuda a mantener la eficiencia del modelo de moda rápida. En los últimos años, Inditex ha evolucionado también hacia un enfoque omnichannel, donde la experiencia online y offline funcionan plenamente integradas. La empresa ha invertido fuertemente en tecnología para ofrecer un proceso de compra ágil y eficiente, permitiendo que los clientes adquieran productos en el entorno digital y tengan opciones flexibles para devoluciones e intercambios directamente en las tiendas físicas. Este modelo ha fortalecido la presencia de la marca, proporcionando una experiencia de compra fluida y conveniente. Además, Zara implementó sistemas avanzados para el monitoreo de inventarios en tiempo real, garantizando que la disponibilidad de productos se optimice tanto en las tiendas físicas como en el comercio electrónico. Esta estrategia no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también potenció la fidelización de los clientes, que comenzaron a visitar las tiendas con más frecuencia, atraídos por la facilidad del modelo híbrido. En la sede del grupo Inditex, la empresa también decidió construir un campus corporativo con la intención de reunir todas las operaciones administrativas y ejecutivas en un único espacio. El proyecto arquitectónico fue diseñado para ser funcional, al mismo tiempo, moderno, con varios edificios interconectados que fomentan la interacción entre las diversas divisiones del grupo. La sede de Arteijo también es un reflejo del compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Por ejemplo, la construcción fue planificada para ser eficiente en términos energéticos, y Inditex ha invertido en prácticas más sostenibles para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Amancio Ortega, fundador de Inditex, transformó su empresa en un imperio global del sector de la moda. Con más de 6.000 tiendas repartidas por el mundo, la compañía se consolidó como una de las mayores referencias en el comercio minorista, revolucionando la industria con el modelo de fast fashion. Este crecimiento exponencial llevó a Ortega a convertirse en el primer español cuya fortuna superó los $100.000 millones, colocándolo entre los hombres más ricos del mundo. Con los dividendos que recibe anualmente de Inditex, estimados en unos 3.000 millones de euros, Ortega diversificó sus inversiones, consolidando su presencia en el sector inmobiliario. A través de la empresa Pontegadea, adquirió edificios emblemáticos en diversas metrópolis globales, fortaleciendo aún más su patrimonio y expandiendo sus negocios más allá del sector de la moda. A lo largo de su trayectoria, Ortega siempre mantuvo un perfil discreto, evitando entrevistas y apariciones públicas. Esta postura reservada le proporcionó un ambiente de tranquilidad para tomar decisiones estratégicas y reestructurar continuamente sus negocios sin distracciones.
Además, al evitar la exposición excesiva, Ortega previno posibles envidias y preservó su libertad para dirigir su empresa conforme a su visión. Sin embargo, los tiempos cambiaron. Hoy en día, la visibilidad pública de los CEO se ve como un diferencial para atraer talento, generar transparencia y aumentar las ventas mediante la conexión directa con los consumidores. En la época en que Ortega consolidó su imperio, este enfoque no era una exigencia para el éxito. A pesar de Amancio Ortega no tener una formación académica tradicional, siempre valoró el aprendizaje práctico y la experiencia de vida como factores esenciales para el éxito. Su trayectoria está marcada por una visión empresarial aguda y una actitud determinada, que lo llevaron a transformar Inditex en una referencia global. Curiosamente, nunca ocupó formalmente el cargo de CEO de su propia empresa, prefiriendo delegar la gestión ejecutiva a profesionales experimentados. Esta decisión estratégica también pudo haber sido influenciada por el hecho de que Ortega no dominaba idiomas extranjeros, lo que podría dificultar su actuación en un escenario corporativo global. La profesionalización de la gestión, desvinculada del control directo de la familia, fue uno de los factores que contribuyó a la longevidad y crecimiento sostenible del grupo. Actualmente, Amancio Ortega posee cerca del 60% de Inditex, mientras que su primogénita, Sandra Ortega, hija de Rosalía Mera, es la segunda mayor accionista. Además, Marta Ortega, su hija más joven, ha desempeñado un papel importante en la empresa, asumiendo la presidencia del grupo en 2022 y ayudando a modernizar e innovar la compañía sin perder la esencia del modelo de negocio que llevó a Inditex al éxito. A través de Pontegadea, Ortega sigue expandiendo su actividad en el sector inmobiliario, mientras que la Fundación Amancio Ortega desempeña un papel relevante en la inversión social, apoyando iniciativas en educación y salud. Su legado trasciende el universo de la moda y se extiende a diversas áreas, consolidando su influencia como uno de los empresarios más exitosos del mundo. Su recorrido refuerza que no existe un único camino hacia el éxito, sino más bien la combinación de trabajo duro, visión estratégica y capacidad de adaptación. Ortega supo construir un imperio sin depender de la exposición mediática ni de una formación académica convencional, demostrando que la experiencia y la actitud pueden ser poderosos aliados de un emprendedor. Hemos llegado al final de un nuevo episodio del universo Jornada del Emprendedor. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia y que hayas encontrado enseñanzas para aplicar en tu propio negocio. En este canal, continuaremos compartiendo historias reales de emprendedores, nacionales e internacionales, que construyeron empresas de impacto con los recursos que tenían a su disposición. Recuerda suscribirte al canal para ser avisado cuando publiquemos el próximo episodio. ¡Hasta pronto!